candidato nacional. Estamos en este momento con Francis Romero, presidente de la empresa Click. Hace pocos días se presentó a nivel de nuestro país ya el levantamiento de información de la última encuesta que levanta la empresa Click y que queremos conocer cuáles son los resultados que se ha obtenido de este tipo de investigación cuantitativa, conocer cuál fue la metodología, cuántas muestras se levantaron a nivel de todo el país, en qué ciudades se levantó esta muestra y cuáles han sido los resultados que arroja la misma. Bienvenido, Francis, buenos días, le escuchamos. Rubén, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder presentar los resultados de nuestra última investigación. Un saludo cordial a todos los que nos escuchan. No sé si me escucha, creo que tenemos algún problema con el retorno. Ahí estamos bien, Francis, sí le estamos escuchando perfectamente. Perfecto. Entonces le continúo diciendo la ficha técnica. Hicimos 3.040 encuestas, un montón de encuestas. En Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay, Sierra Norte, Sierra Sur, Costa Norte, Costa Sur. Estos resultados tienen una representatividad estadística del 95% y un margen de error del más menos 3%. El grupo objetivo evaluado fueron hombres y mujeres mayores de 16 años capacitados para votar en el próximo proceso electoral. Nosotros siempre hacemos las encuestas cara a cara en hogares. El tipo de muestreo que usamos desde el más puro se llama aleatorio, simple, y lo estratificamos de acuerdo al padrón electoral. Esto quiere decir que es una radiografía, lo que hemos hecho con nuestro estudio a nivel nacional para entender cómo arranca esta segunda vuelta. Perfecto, sí hay la inquietud y la gente está queriendo saber cuál es el comportamiento que ha tenido este electorado luego de haber pasado la primera vuelta, que de pronto mucha gente también se sorprendió, Francis, por los resultados que se generaron en la primera vuelta electoral y que quienes van de los candidatos al balotaje para esta segunda vuelta electoral. ¿Cómo está o cómo ve la población ecuatoriana la situación actual que tiene nuestro país? ¿Qué es lo que refleja los resultados de la investigación? Rubén, nosotros siempre evaluamos algunos indicadores que nos permitan entender qué pasa en la mente, qué pasa en el corazón y qué está viviendo el ecuatoriano. Para ello, nosotros evaluamos permanentemente la calificación que le dan a la situación del país. Lamentablemente hemos identificado que el 93% de ecuatorianos dice que la situación actual es mala. En 30 años que yo hago investigación, nunca habíamos recibido un dato tan contundente, tan negativo. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la problemática que hace que la situación del país sea tan mala? Imagínese que en este mes hemos identificado que hay un 51% de la población que menciona a la delincuencia. Si bien en meses anteriores la delincuencia era el principal problema, estaba en 35, un poquito más. Pero hoy el 51% mencionó la delincuencia. Pero eso hay que sumarle un 9% adicional que señaló el sicariato. Tenemos el narcotráfico, tenemos las vacunas. Todas estas menciones que tienen que ver con la inseguridad, con la delincuencia, llegan a casi el 70% de las menciones. Entonces, cuando hablamos del país, para el elector, para la ciudadanía en general, el principal problema que tienen es el de la delincuencia y la inseguridad. Y Rubén, lamentablemente, seguimos esperando acciones contundentes de parte del gobierno que permitan de alguna manera dar combate al incremento de la delincuencia y la inseguridad en el país. Pero no pasa, sigue creciendo el principal problema y lamentablemente los ecuatorianos nos siguen matando, sigue el camino sin un norte. Pero a eso hay que aumentarle otra problemática importante, que es la corrupción, el desempleo y la crisis económica, cuando hablamos del país. Cuando hablamos de la situación personal, Rubén, encontramos una mejoría en cuanto a la percepción de la situación personal.
Es decir, el país está muy mal, pero un 25% de ecuatorianos dice que su situación es buena. El 75% dice que es mala. También es contundente, o sea, 75% de los ecuatorianos dice que su situación es mala. Principalmente, ¿por qué? Esto, ya cuando hablamos del tema personal, sobresalen los temas económicos. Tenemos el desempleo con el 29%, la crisis económica con un 22%, el alza de precios con un 8%, sumados tenemos un poquito más del 60% de las menciones. Entonces, en conclusión, Rubén, cuando hablamos del país, la delincuencia y la inseguridad es el principal problema, y cuando hablamos del tema personal, es el que tiene que ver con la parte económica, el desempleo, la crisis económica o el alto costo de la vida. Francis, de lo que vemos de estos dos resultados mostrados a simple vista, quiere decir que el estado de ánimo de las personas no es nada bueno. Estamos en un estado de ánimo que probablemente, o en los históricos que usted tiene dentro de su empresa, no se deben haber registrado jamás, y que la gente tiene alta preocupación sobre estos temas. Y lo que usted dice, nos hemos hecho presa de la inseguridad, nos hemos hecho presa del narcotráfico, de la delincuencia, del sicariato, sumado a esto el desempleo, cuando en otros años y en otras oportunidades más bien las preocupaciones iban a otro nivel. Problemas de desempleo, problemas de educación, de medicina, de vialidad, que esto ha quedado ya en un plano que casi ni reflejan las encuestas, Francis. Rubén, lamentablemente es así. El estado de ánimo de los ecuatorianos con relación a la situación del país son completamente negativos. Prevalece la ira, la impotencia, el miedo, entre los de más mención. ¿Esto qué quiere decir? Primero, que nunca en la historia del país hemos pasado lo que estamos viviendo el día de hoy. Esto ha generado que la mayoría del electorado sienta un rechazo hacia la clase política. ¿Quién es el culpable de la crítica situación que vive el país? Son los políticos. ¿Okay? Los partidos políticos no han entendido cuál es su rol de ser el pilar, uno de los pilares fundamentales donde está la democracia, y son membretes que se usan para presentar candidatos. Pero esta crisis que se revela en eso nos ha llevado a la segunda vuelta con dos candidatos que representan cosas completamente diferentes. El estado de ánimo de una elección, por lo general, tiene que ser positivo. ¿Por qué? Porque genera optimismo, genera esperanza, genera estas emociones de que las cosas en el corto plazo podrían mejorar. Lamentablemente eso no está sucediendo hoy día. Estas dos candidaturas, si bien representa la una a un partido tradicional o a una corriente que ha venido, que ha estado en el poder en los últimos años, la otra alternativa es justamente el resultado de lo que yo le estoy mencionando. El rechazo a la clase política, el rechazo a esta pelea, a esta crisis en la cual lo único que ha generado es que la mayoría de los ecuatorianos no tengan mayores oportunidades para salir de la crítica situación en la que se encuentran. Entonces, vemos que comparando la primera vuelta con lo que va de la segunda vuelta, hemos identificado que ha habido un crecimiento en una de las candidaturas mucho mayor con relación a la otra candidatura. ¿A qué me refiero? El candidato Novoa pasa a la segunda vuelta con el 24%. Hoy crece y llega casi al 46% de intención de voto. Quiere decir que él, a partir del primer debate, ha venido creciendo y no ha parado el nivel de crecimiento en lo que va de la segunda vuelta. La candidata González también crece, pero del 34% que tiene en la primera vuelta, crece al 37% en esta segunda vuelta. Y aquí es básicamente porque el candidato Novoa ha entendido que hay que generar puentes. El elector en general joven, que es la mayoría donde está el voto indeciso, está buscando una alternativa que no confronte, que no pelee,
que realmente se enfoque en dar las soluciones de los cómo va a ser para solucionar los principales problemas que tiene el país, Rubén. Francis, con este comportamiento que vemos de la primera vuelta a la segunda vuelta, con lo que usted acaba de mencionar, la intención de voto crece significativamente en el un candidato, estamos hablando de Noboa, mientras que en González el crecimiento es muy pequeñito, muy corto. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Usted ya explicó, quizás es la posibilidad y la expectativa que tienen los jóvenes que se están generando directamente con el candidato o la identificación que tengan con el candidato Noboa. Exactamente, Rubén. Usted ha logrado transmitir lo que salió en la investigación. Nosotros hemos identificado que los jóvenes, que es donde está la mayoría de los indecisos, se está identificando directamente con este candidato joven, que está haciendo política diferente a lo que se venía haciendo en el Ecuador. Esto de la confrontación, esto de la pelea. Él hasta el momento no ha caído en eso y ha entendido que tiene que dar soluciones a los grupos específicos. Entonces, cuando le habla al joven que está sin empleo, le dice que le va a dar empleo, que va a generar las condiciones para dar empleo. Cuando le habla al joven que no tiene capacidad para estudiar porque no tiene cupo, porque no tiene los recursos económicos, le dice cuál es la solución para su problema. Pero eso está haciendo en cada uno de los segmentos. Y vemos, en cambio, que la otra candidata lo que ha hecho es tratar de emular lo que está haciendo el candidato Noboa en cuanto a su cercanía de juventud y han tratado de hacerle joven a la candidata Luisa, pero no ha tenido el mismo efecto que está teniendo el candidato Noboa. Y ahí es donde empieza la diferencia. Rubén, aquí hay que entender dos cosas. La primera vuelta, pasan a la segunda vuelta los que tienen mayor nivel de agrado, ¿ok? Quien gana una segunda vuelta es quien tiene menor nivel de rechazo. Los que tienen mayor rechazo tienen menos probabilidades de ganar la segunda vuelta. Vemos que el que mejor genera puentes con los diferentes segmentos hasta el momento de lo que va de la campaña es Noboa y por eso tiene la votación importante y la diferencia importante que ha logrado obtener hasta el momento con relación a Luisa González. Aquí, Francis, le hago una pregunta. Los votos o la votación que tiene en este caso la candidata González, ¿son por lo que ella representa o es el arrastre que tiene el expresidente de la República, Rafael Correa? Porque en el caso de Noboa creo que tiene una connotación totalmente distinta. Exactamente, Rubén. Vemos claramente que ¿qué ha pasado en esta segunda vuelta? La candidata no apareció la primera semana. La segunda semana aparece rejuvenecida, con chaleco, tratando de llegar con mensajes en las redes sociales, pero realmente tuvieron que poner un stop a la candidatura y tomar frente los líderes nacionales que tiene el correísmo. Es decir, nuevamente el expresidente Correa vuelve a ser el protagonista de la campaña. Él es el que está dando respuestas y está dando los cómo se van a hacer para afrontar los diferentes problemas. Pero a esta clara posición de que quienes están votando en este momento por Luisa son directamente, no por las capacidades que ella tenga, no por las soluciones que ella esté presentando, sino básicamente por la ilusión de que el expresidente nuevamente esté a la cabeza y sea él el que trabaje conjuntamente con Luisa González. El voto directo es a Correa, no a González. Me queda claro. Ahora, en la población ecuatoriana, en la investigación que ustedes levantan como CLIC, la población, ¿qué porcentaje tiene ya decidido su voto? Rubén, ese es otro factor importantísimo que hay que tomar en cuenta. A estas alturas, en la primera vuelta, teníamos un poco más del 50% de personas indecisas. Me refiero a un mes y un poquito más de la elección. Hoy esto ha bajado
y esto demuestra el interés que tienen los grupos de estar pendientes de los cómo van a solucionar los problemas del país. Encontramos que el nivel de indeciso hoy día es del 32%. Y hay un 68% de ecuatorianos que ya ha tomado una decisión sobre cuál candidato piensa votar en la segunda vuelta. Ya yendo directamente a la votación, si es que hoy fueran las elecciones, en este caso la simulación se ha hecho y me imagino que con papeleta, Francis, para que la gente pueda definir cómo estaría ya con los votos válidos, cómo quedaría en porcentajes. Rubén, los resultados que obtuvimos de nuestra simulación con papeleta son: Daniel Noboa, votos totales 45,78. Luisa González, votos totales 37,22. Voto blanco 4,48 y voto nulo 12,52. Eso en votos totales. Esto se traduce a votos válidos, es decir, se excluyen los votos blancos y nulos para sacar un total. Y los resultados válidos totales que obtiene Novoa son 55,16, Luisa González 44,84. Vemos que existe una diferencia importante, pero aparentemente serían 10 puntos. Pero hay que tener claro, Rubén, que en las segundas vueltas, si un candidato baja un punto, automáticamente el otro candidato sube ese punto. La diferencia real es de 5 puntos. Ahora, ¿qué es lo que debería pasar, Francis, con toda la experiencia que usted tiene en temas electorales? Ya hay un camino bastante amplio el que ha recorrido. Aquí quiere decir que el que va primero, en este caso Noboa, debería equivocarse y equivocarse de manera permanente para que él vaya bajando en el nivel de aceptación de votos válidos que pueda tener en la población ecuatoriana y que esto pueda ir capitalizando la candidata González en este tiempo que aproximadamente vamos a tener los ecuatorianos de casi un mes para llegar a las votaciones de la segunda vuelta electoral. En su experiencia, ¿cree que esto se pueda dar o hay algún revés muy grande como para que la candidatura de Noboa se caiga? A ver, Rubén, hay que tener claro que en el Ecuador todo es posible. Lo único seguro en el Ecuador es que no hay nada seguro. Sin embargo, de la experiencia que tenemos, vemos que en estas semanas no va a haber algo que de alguna manera cambie esta intención de voto. ¿Cuál va a ser un momento determinante en la segunda vuelta? Sin duda alguna va a ser el debate. Los debates son determinantes en las elecciones. ¿Por qué? Solo recordemos tres ejemplos. Recordemos cuando León Febres Cordero tuvo el debate con Borja, ganó el debate, ganó la elección. En el debate entre Arauz y Lazo, el que ganó el debate, Lazo, ganó la presidencia. En la primera vuelta, quienes mejor desempeño tuvieron en el debate pasaron a la segunda vuelta. Entonces, este debate de la segunda vuelta, de mi opinión, es determinante. Y no solo lo que se diga y se haga el día del debate, sino lo que se logre comunicar desde el post-debate que se conoce, que son los mensajes que van a posicionar cada uno de los candidatos. Entonces, yo creo que vamos a vivir esta primera etapa con los resultados que tenemos, que no va a haber mucha variación. Yo creo que las candidaturas están pensando básicamente en el golpe que se tiene que dar el día del debate. Y a partir de eso, yo creo que pueden de alguna manera o consolidarse las posiciones en intención de voto o empezar a cambiar de acuerdo al desempeño que tenga cada uno de los candidatos. Francis, revisando en la primera parte de esta campaña electoral, ¿cómo vio usted o cómo se hizo el análisis en lo que reflejaban las encuestas, en lo que podía haber obtenido Daniel Noboa? Porque de lo que vimos, era el candidato que no se le escuchaba, no había muchas opciones de que podía llegar a la segunda vuelta electoral. Y como usted bien menciona, y además históricamente ha dado 3 casos, los debates han sido fundamentales y la presencia del candidato Noboa en el debate da un giro y un cambio radical que le sube y lo catapulta para estar en el balotaje de la segunda vuelta electoral.
Rubén, ¿qué identificamos nosotros? Fue lo siguiente. La primera vuelta tuvo un evento catastrófico para la historia del Ecuador. El asesinato de Fernando Villavicencio es una patada importante en el tablero en cuanto a intención de voto. A los pocos días se da el debate. Entonces hay que entender esos sentimientos de impotencia, de ira, de incertidumbre que tenía la gente para ver el debate. Vieron que habían candidatos que eran lo mismo de siempre, que peleaban, que lo único que hacían era tratar de sobresalir de una manera que ha sido permanente de los actores políticos en el Ecuador. Pero llamaron la atención dos candidatos. Uno fue Noboa y otro fue Topic. Topic, obviamente, al tener un tema específico y dar una solución específica al principal problema que tiene el país, tuvo una gran acogida después del debate. Pero Noboa se presentó como una persona capacitada, como una persona diferente, apolítica, es decir, no confrontó, no peleó, dio respuesta a las preguntas que le dieron y él logró comunicar muy bien. La semana final, la última semana después del debate, en el Ecuador vimos cómo tanto Noboa y Topic empezaron a crecer y crecer bastante y sacarle una diferencia importante a los otros candidatos. El candidato Topic tiene un golpe fuerte de campaña sucia que le afectó mucho y el ponerse él a pelear directamente con el expresidente Correa es una de las razones por las cuales deja de crecer y empieza a bajar. Pero esa votación de los que están buscando algo diferente de los políticos tradicionales se va y se consolida con Noboa. Entonces, Noboa, antes del debate, en mi encuesta tenía 4.5 puntos. A la semana siguiente crece y pasa a la segunda vuelta con 20 puntos, con 24, perdón. Es decir, creció 20 puntos en una semana. Nunca en la historia de este país un candidato ha crecido tanto y ha pasado a la segunda vuelta en una semana. Por eso le decía, todo puede pasar. Nosotros en la última semana hicimos un tracking y vimos cómo iba creciendo día a día tanto Noboa como Topic. Es más, los primeros días, lunes, martes y miércoles, Topic estaba arriba de Noboa. No, Topic empieza a caer con la campaña de los radares, con la campaña de que es amigo de Glass, o sea, toda esta serie de mensajes que salieron en las redes, más la confrontación directa y la amenaza que él hace a Rafael Correa, sin duda alguna, le remarcó como una opción diferente, ¿no? En su análisis, Y eso hizo que Noboa se consolide y llegue a la segunda vuelta. Francis, en su análisis, ¿cómo ve el tema de la campaña de Otto? Quizás habían enormes expectativas, digo, que se comentaban. Quizás a lo mejor las encuestas demostraban otros números, pero los resultados que se dieron tanto para Otto como para Yacu Pérez, pues quizás fueron los que ellos jamás esperaron. Sin duda alguna, Rubén, los resultados con la muerte de Villavicencio y el debate cambió el escenario político. Otto y Yacu eran los candidatos más opcionados por su nivel de conocimiento, por lo que ya habían venido trabajando, eran los que aparentemente tenían una mayor probabilidad. Sin embargo, sus errores, la mala comunicación que realizaron después del debate, sin duda alguna les pasó factura y estos otros candidatos calladitos se les pasaron por el lado y les dejaron sin el apoyo que en un momento tuvieron a lo largo de la campaña. Francis, muchas gracias. Ha sido importante tener este reporte. Ojalá tengamos en el transcurso de estos días también algún Rubén, resultado. muchas gracias a usted. Un lindo día y un saludo cordial a todos. De igual manera, ojalá tengamos algún otro estudio nuevo que también nos actualice estos resultados. De lo que se ha levantado esta información en los primeros días del mes de septiembre, los resultados en general dicen 55.16% en los votos válidos van para Daniel Noboa y en votos válidos para Luisa González estaría en el 44.84%. Le hemos tenido al presidente ejecutivo de la empresa Click Report, a Francis